Bueno, seguimos en Las Bravas hasta las 6 de la tarde y les habíamos anticipado un tema que les va a recontra interesar porque vivimos en un mundo de números últimamente, nos estamos preocupando muchísimo por eso, pero a veces no entendemos el porqué de esos números que dificultan el día a día de nuestras vidas, ¿no es cierto, Vero? Así es, y el INDEC dio a conocer hoy los números, y estamos hablando de la pobreza que alcanzó al 36,5% de las personas y al 27,7% de los hogares en este primer semestre del año 2022, mucho mayor respecto del año 2021, ya hablando a esta altura, ¿no? Estamos ya casi finalizando el año y bueno, esa es la placa, ¿no? La que estamos visualizando. ¿No lo podemos poner acá atrás, señor director? Acá está, perfecto. A ver, Venirlo, así. Sí, lo podemos ver. Pero lo vamos a presentar a él, si te parece, antes, sí, así por lo supuesto. analizamos. Bienvenida, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán Letzer? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Economista. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por haber venido. Un placer. Y para analizar un poco esta placa, porque creo que en esta placa sintetizamos de lo que estamos hablando y es los números que dio a conocer el INDEC. ¿Te preocupa vos como economista los números? Sí, naturalmente. Vale la pena mencionar que la pobreza se redujo levemente. La incidencia, lo que se llama incidencia de pobreza e indigencia, se mide de manera semestral. Este es el dato del primer semestre del 2022. Perfecto. Si lo comparo con el segundo semestre del año pasado, básicamente había dado 37,4, si no me equivoco, es decir, se redujo casi un punto. El dato llamativo, si se quiere, o hay que analizarlo, que sorprendía un poquitito, es que la indigencia aumentó, había sido 8,1 y ahora es 8,8. En general, tanto la indigencia como la pobreza se mueven, o las dos para arriba o las dos para abajo, con lo cual llama un poco la atención ese comportamiento y está relacionado con el aumento de precio de los alimentos y no del resto de los productos, sobre todo lo que tiene que ver con servicios. En el primer semestre de este año tuviste incremento de servicios, pero el orden del 20%. Claro, los alimentos aumentaron 35%, es decir, los servicios, a pesar de que aumentaron, quedaron por debajo de lo que tiene que ver con los alimentos. La CBT, la canasta básica total, y la línea de pobreza, es decir, el dato de pobreza, lo comparo con una canasta que no incluye solo alimentos, sino también, por ejemplo, servicios. En cambio, la indigencia es solo alimentos. ¿No? Entonces, allí tenés en el incremento el efecto del aumento de los alimentos. En el otro, la reducción está relacionada más bien con la política tarifaria. Porque iba a decir, la suba del gasto público para abastecer los planes sociales, la demanda de planes sociales y todo eso. Está bien la lectura o el comentario, porque en realidad cuando yo miro pobreza e indigencia hay dos variables. Una es el gasto y la otra es el ingreso. Yo le entré por el lado del gasto. Cuando lo ves del lado del gasto, lo que les mencionaba. Ahora, por el lado de los ingresos, efectivamente, ahí es uniforme. Diría que no hay grandes diferencias en lo que impacta sobre indigencia y pobreza. El dato principal para analizar por qué bajó un puntito la pobreza y la indigencia no tanto, por el lado de los ingresos está relacionado con que básicamente pagaste en mayo y en junio un bono de 9.000 pesos. Si no hubieses pagado eso, probablemente el efecto no hubiese sido levemente a la baja. Hernán, te quiero preguntar esto, pero para entender, ¿cómo es que se discrimina este dato? Porque yo te dije que la pobreza alcanzó al 36,5% de las personas, pero por otro lado, discriminadamente te ponen que al 27,7% de los hogares. ¿Cómo se da esta discriminación? ¿Se entiende a lo que voy? Pero las personas no están dentro de los hogares. Perdón, te pregunto eso. Depende cómo están agrupadas en los hogares. ¿Bien? ¿Cómo está compuesta la familia? Claro, la familia. básicamente. Entonces, depende cómo. Y eso hace que el dato de pobreza en los hogares sea levemente, estos casi 10 puntos menores. En general no se compara una cosa con la otra, sino este dato o aquel dato con el semestre anterior. Porque yo, además que te quería preguntar esto también, porque si se tiene en cuenta la cantidad de personas en situación de calle. Sí, claramente acá está incluido. Es decir, a ver, ¿cómo se hace esta encuesta, básicamente, o este dato, este relevamiento? Acá si se fijan dice total EPH. EPH es la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es, vale justamente el término, una encuesta que hace habitualmente el INDEC. Todo el tiempo está midiendo esto y lo mide dentro de una muestra. Que además la muestra representa unos 30 millones de personas. Ya está, miren, 29 millones de personas. No representa los 45 millones de personas que somos. Porque toma las grandes ciudades, deja fuera los pequeños centros urbanos. De todas formas es representativo del conjunto de la sociedad. Lo que digo es la EPH. Cuando yo voy midiendo, mide una persona sí, otras no. Digamos, tomo una muestra
que en principio es representativa de nuestra sociedad, por la conformación del hogar en la que tomo, por el segmento de ingresos en el que participa y demás, ¿no? Por su forma de vivir, dicho de manera sencilla, la mido y mido a esa familia y no mido a otras familias, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo ves vos cómo vamos a terminar el año? Porque es preocupante, si bien vos estás marcando que bajó un dígito, pero ¿qué nos depara de acá a fin de año? Porque hay un numerito que lo hablábamos con Ro al comenzar el programa y decíamos que las personas alcanzadas en este índice de pobreza son chicos, o sea, de 0 a 14 años. Entonces nos preocupa, claro, analizamos mayormente claro, que está mayormente afectado por la pobreza y la indigencia. Chicos en desarrollo, o sea, chicos en etapa de crecimiento, y que si este índice de pobreza continúa, y la verdad es que se van a ver mucho más afectados todavía. Sí, yo les diría además que sobre todo en el segmento de lo que tiene que ver con la indigencia, que insisto, subió levemente, pero finalmente subió, no hay una tendencia a la baja. Tenés casi un 9% de personas, de los cuales una buena parte, la indigencia en los chicos menores de 14 años debe estar en el orden del 50%. Bueno, habría que fijarse con precisión. Eso es la pobreza. La indigencia es menor, pero debe estar arriba del 8,8%, con lo cual preocupa particularmente, porque en ese segmento de indigencia, ¿qué es el dato de indigencia? Es la canasta de lo que comen no alcanza para que más o menos puedan comer. Bien, con lo cual ahí tenés todos los que están por debajo de eso, y particularmente los chicos, y probablemente tengas problemas vinculados con la mala alimentación. Con lo cual, naturalmente es preocupante. Yo creo, y un poco respondiendo a la pregunta para adelante, bueno, me imagino que ustedes deben haber hablado en algún momento las posibilidades de que haya nuevamente un bono para los sectores de menores ingresos. Bueno, eso evidentemente tuvo efecto en esta medición. Lo que se denomina el efecto shock en la economía, como para insertar pesos en el mercado y generar un efecto multiplicador. Sí, no lo analizo desde la macroeconomía, lo analizo desde este indicador en particular. Si vos le pones en el bolsillo plata a la persona que no tiene trabajo, probablemente estés interviniendo en la medición de esto, y probablemente si lo haces además con los sectores indigentes, bueno, ¿qué van a hacer? Van a comprar algo de comida y van a vas a tratar de que estén un poquitito por encima de esa línea. Hoy en la Argentina vivimos en niveles de pobreza muy elevados. Sí. La verdad que desde el 2016 al 2019 hubo un incremento muy alto y luego una baja relativamente acotada, probablemente por efectos de la pandemia, pero vos ves, por ejemplo, otro indicador vinculado a lo que tiene que ver con los niveles de vida. Desocupación bajó a niveles a 6,7, es un nivel relativamente bajo en la historia argentina. Sin embargo, la pobreza se resiste a bajar. ¿Bien? O hay mayor resistencia en esto, que tiene que ver, insisto, con los niveles inflacionarios y también en parte con el nivel de ingresos que tenés. Bueno, yo para despedirte, ¿llegamos al 100 de inflación a fin de año, vos creés? Los datos del relevamiento de expectativas de mercado y el presupuesto hablan del orden del 95%. A mí me preocupa, sobre todo, vas a tener un incremento de acá a ese momento en términos interanuales, sobre todo porque los meses que vienen probablemente tengan inflaciones más altas que los meses equivalentes del año anterior, con lo cual va acumulándose, va a ser así. Ahora, la cuestión es que vos desde ese momento, o enero, en febrero, donde efectivamente empieces a comparar con meses de mayor inflación de este año, la curva empiece a descender y entonces ya no sea 95, sino al mes siguiente 90 y podamos terminar el año próximo en niveles menos significativos. Para eso la inflación del próximo mes tiene que tender a reducir y no tiene que ser del orden del 7%. Claro, bueno, muy interesante, Hernán Letcher. Muchas gracias. Un placer. Gracias.